Dicen que para empezar el día hay que hacer un desayuno sustancioso, cargadito de buena información, alguna pizca de datos reveladores y muy copioso en análisis. Eso sí, usted es quien decide al final cómo tomarlo. Aquí en Radio Universidad solo le ofrecemos la bandeja mañanera con las voces expertas. Esto es Desayunos, más de una década de análisis y opinión desde la ciudad universitaria Rodrigo Facio Brenes de la Universidad de Costa Rica. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva temporada de Desayunos de Radio Universidad. Para nosotros es un placer poder compartir con ustedes estos desayunos, estas conversaciones mañaneras que nos hacen reflexionar sobre diferentes temas y en este caso, en el caso de los lunes, conversamos sobre cultura. Mi nombre es Fernando Chávez Espinach y me acompaña Karina Salguero Moya. Hola Muy Karina. buenos días. Buenos días. Nosotros estamos muy emocionados de poder compartir con ustedes este programa de hoy porque nos habla de una necesaria reactivación de lo que tiene que ver con la oferta cultural del país y lo que tiene que ver con la oferta cultural de nuestras instituciones, porque vamos a hablar de exposiciones que están en los museos del arte y diseño contemporáneo y los museos del Banco Central de Costa Rica. Entonces son cosas que podemos ver, son cosas que podemos disfrutar, son cosas que podemos compartir con las diferentes personas que nos acompañan y que nos emociona mucho, por supuesto, poder volver a tener esa oportunidad de recorrer la ciudad y conocer lo que se está moviendo dentro de nuestros museos. Muchas gracias a Adrián Brenes, que nos acompaña en la parte técnica, y a Fabiola Cordero en cabina. Muy buenos días a todos y a todas. Hoy nos acompañan en este programa Paz Monge, directora del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, Priscila Molina, curadora de los museos del Banco Central, y Jenny Stinoski, co-curadora de la exposición en el Museo del Banco Central y herpetóloga en la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Sí, muchas gracias, buenos días. Muchísimas gracias, Fernando y Karina. Bueno, quería empezar primero por los museos del Banco Central. Queríamos conversar sobre la exposición Emisarias de la Lluvia, Anuros en la época precolombina. Y para ello quisiera que Priscila nos contara un poco del contexto de esa exposición y qué nos vamos a encontrar en ella una vez que visitemos el museo. Claro que sí. Les comento, bueno, que esta es una exhibición interdisciplinaria que se enmarca dentro de una investigación desarrollada por mí, por Jennifer, ¿verdad? Ella es herpetóloga, es especialista en anfibios, específicamente en ranas y sapos, y trabaja en el Instituto Clodomiro Picado. Y bueno, a partir de los hallazgos o pues las piezas arqueológicas que se encuentran en las diferentes colecciones, no solamente las de los museos del Banco Central, encontramos una repetición en cuanto a estos animales y hasta el momento pues no se había dicho mucho de ellos. Por esto es que pues decidí en ese momento empezar a investigar sobre estos y a partir de la información que me dio una amiga, que Jennifer estaba trabajando en este tema en Costa Rica, hice contacto con ella y pues empezamos a arrancar con la investigación. Entonces lo que trata más que todo es hablar sobre la representación de estos animales en la época precolombina y cómo en la actualidad pues son importantes, retomamos las cuestiones del medio ambiente, ¿verdad? Que aquí también hay un tema de retomar un poco lo que nuestros ancestros, lo que para nuestros ancestros era importante en cuanto al equilibrio con el medio ambiente. Entonces aquí hay como dos focos, la parte de representaciones arqueológicas y el simbolismo que tenían estos animales en diferentes periodos y cómo hoy en día pues podemos aportar a un equilibrio con el medio ambiente y el resguardo de estos animales en términos generales. Jennifer, ¿y puedes contarnos un poco en qué consiste esa colaboración desde el punto de vista científico con esta exposición y de qué manera se incorpora ese conocimiento en lo que nos podemos encontrar en el museo? Claro, con gusto. Bueno, principalmente yo creo que la ciencia, la herpetología, que es el estudio de reptiles y anfibios, eh, aporta desde dos perspectivas. Uno sería como la morfología y comportamiento animal
Entonces hay ciertos aspectos de diferentes piezas arqueológicas que tienen, por ejemplo, la forma de la punta del dedo o el cuerpo si es más delgado o ancho, cosas así. Nos permite identificar un poco cuáles fueron las especies o grupos que las piezas que tenían planteado para representar. Y luego también tomando que para mí fue tal vez parte de lo más interesante de ese proyecto fue identificar si hay especies representadas en las piezas que solo aparecen en cierta parte del país, que también las piezas con esas especies solo aparecen en esas partes del país. Entonces, si hay un traslape ahí de la parte arqueológica con la parte biológica en términos de regiones y eso tiene que ver con el clima que permite no solamente ciertos grupos humanos, pero también, sino también las especies de ranas tienen sus diferentes características y necesidades evolutivas. Entonces, Muchísimas gracias por esta introducción. Sí, bueno, buenos días, las saludo y las felicito por esa investigación que a la vez cuando uno va recorriendo la muestra va viendo el contenido y va viendo cómo la fueron planteando, y especialmente hay algo que tiene que ver con la morfología, porque de repente esa explicación de cada una de las especies de las ranas, uno la va entendiendo en las piezas. Tal vez podría pensarse que todos son anfibios y todos son ranas, pero no, ya claramente se van diferenciando. Hay algo muy interesante también en la simbología y tal vez volvemos a eso, porque yo creo que está también representado en la ciencia, y es ¿qué significaban todos estos anfibios presentes en las piezas? Ahí en la muestra se habla de que había algunas de las especies eran acompañantes de las almas o de las, ¿verdad? De los seres hacia otros, hacia otros estados. Me gustaría profundizar un poco eso simbólico de la muestra que pareció ¿verdad? Muy interesante y muy lindo saberlo a partir de algo como de un pasado tan lejano. Claro. Te comento que, bueno, el proceso de investigación, generalmente las exhibiciones que hacemos en el museo se relacionan mucho con lo local. En el caso de esta exhibición particular, la investigación en términos de cosmovisión y de piezas arqueológicas se amplió un poco más, justamente porque hay muchísimas relaciones en cuanto a cosmovisiones, etcétera, de otras regiones de América. Eso no quiere decir que los mitos y leyendas sean exactamente los mismos, pero queríamos saber si había alguna conexión en cuanto a las representaciones de ranas y sapos en otras regiones de América. Y dimos en que sí, en efecto, había un concepto de trasfondo, ¿verdad? De fondo entre las diferentes cosmovisiones, que tenía que ver primero con esta representación de las diosas o los ayudantes del agua en las diferentes cosmovisiones, por ejemplo, en Mesoamérica con Quetzalcóatl o Tlaloc, perdón, que es el dios de la lluvia, y tenía pues ayudantes que eran los chaques, que en este caso eran las ranas y los sapos. En la cosmovisión bíblica, Bécquer también, como en la molécula, ladronas del fuego, las que custodiaban las almas en los temas de la muerte, la vida, los ayudantes de los seres humanos. Por ejemplo, ya en las cuestiones más agrícolas, como avisadoras de tempestades, que eso pues nos dimos cuenta que muchas de estas cosmovisiones no están, como por decirlo así, jaladas del pelo, ya que están muy relacionadas a lo que estos animales ya de por sí, pues sus acciones en el medio ambiente, ya sea que viven en el agua y en la tierra, ya sea que ellas avisan, de hecho, cuando viene el agua. Entonces para los agricultores es algo que
que ellos lo ven en el espacio en donde cosechan. Y pues fue muy interesante el poder ver este conjunto de relaciones y saber que en la época precolombina ya estas personas conocían todo esto. Y no solamente lo conocían, sino que llegaron a representarnos en objetos arqueológicos. Y uno de los detalles que más nos asombra, por lo menos yo sé que a Jenny también, porque pues en medio de esta discusión que tuvimos de cada uno de los objetos, pues salió esto, es haber visto la representación de renacuajos y los procesos de crecimiento de estos animales, que en términos arqueológicos pues no se había definido muy bien hasta este momento, que ya tuvimos una persona pues que nos pudiera definir esto. Y aquí no solamente estamos hablando del animal en sí y su representación, sino este conocimiento que tenían estas personas de los procesos de reproducción de los diferentes animales. Porque si de verdad vemos los tamaños de los renacuajos en el agua y todo el asunto, es muy difícil de observarlo y ellos lo tenían clarísimo. De hecho, hay una cuestión que Jenny me decía en el proceso y es que hace poco, por ejemplo, hay una especie que ella es la que ella maneja, que es la blue jeans, carga los renacuajos en la espalda y los traslada de un lugar a otro. Ella lo puede explicar muchísimo mejor. Y resulta que lo vimos en piezas arqueológicas, entonces un hallazgo que para nosotros es algo nuevo, en realidad no es algo nuevo, ya estas personas lo conocían desde épocas antiguas. Y yo creo que lo importante de la muestra es esto, como darnos cuenta que estas personas tenían un conocimiento no solamente del medio ambiente y de la naturaleza gigante, sino que también lo dejaron. Nos dejaron este conocimiento en las piezas arqueológicas que hoy en día podemos ver en el museo en la exhibición. Sí, Jenny, me parece que no es inocente la elección de la especie, no tiene mucho sentido no solo desde la representación simbólica, sino real de los anfibios elegidos para acompañar todas esas piezas. ¿Qué podemos saber de estas especies y por qué esa representación y por qué tanto conocimiento? Porque se acumulaba tanto conocimiento de ellas. Bueno, yo creo que algunas cosas tienen que ver con diferencias, por ejemplo, entre ranas y sapos. Y mucha gente pregunta qué es la diferencia entre una rana y un sapo. Un sapo es un tipo de rana, un tipo de anuro. Entonces es como una lora, es un tipo de ave. Entonces un sapo generalmente es un animal más terrestre que produce un montón de crías y tiene aquí detrás de los ojos glándulas que producen venenos y esos venenos son muy potentes. No sé si afecten mucho a los animales, por ejemplo los perros, si vienen en contacto con ese veneno les puede hasta matar. Y especialmente en piezas de cerámica vimos un montón de representaciones que claramente fueron sapos. Y eso puede tener una relación con el veneno, porque tal vez había alguna importancia de este veneno que no es muy fácil interpretar exactamente para qué se utiliza en ese contexto, pero también, por ejemplo, el sapo grande que está en todo el país, que es común, corriente, produce en cada año de ciclo de reproducción, produce como 20,000 huevos y los producen en hilos de gelatina. Entonces vienen como curvas así que los dejan en el agua. Y esos luego se convierten en renacuajos y es toda la charca ahí lleno de renacuajos. Entonces esa situación podría ser una representación de la importancia que viene la lluvia y eso permite la reproducción en grande de envase para producir un montón de otros organismos. Y junto con las piezas que muestran las glándulas venenosas, también encontramos varias piezas en donde a la par con la representación de un sapo vienen hilos así, que tienen puntitas dentro de las líneas, que según he entendido, antes
todos pensaban que estos fueron como decoraciones, como cosas interesantes en cerámica asociados a las piezas. Pero para una herpetóloga ese es definitivamente es la forma en que los sapos ponen los huevos y entonces siempre está asociado con figuras que son obviamente sapos. Entonces tal vez eso que vienen en cosas que son cerámicas probablemente para tener almacenada agua o agua para usar y tenían esos hilos de los huevos, todo se asocia en que probablemente los sapos y su reproducción amplia tiene que ver con aguas y la importancia del agua. Otra anécdota rápida. En esta investigación buscamos en las piezas del Museo del Banco Central de Costa Rica, pero también en el Museo de Jade y en el Museo Nacional. Y en el Museo de Jade encontramos una pieza que es una collar en jade con ¿qué es la palabra? Perdón. Como Un una parte colgante. aquí, ya, que sin duda es una especie que tiene un nombre un poco curioso, que es el sapo borracho. Rhinophrines dorsales es la especie científica. Y esta especie, la mayoría del año, 360 días, algo así, está enterrado por debajo de los bosques de Guanacaste, porque es una zona más seca. Y hay como 4 o 5 días al inicio de las lluvias cada año que salen como explosivamente para reproducirse. Y hacen un canto muy llamativo y esta pieza en jade es de esta región. Entonces, probablemente este animal, en el momento que salen para reproducirse, es como un evento anual que ocurre, que llama mucho la atención y lo plasmaron en esta pieza, en una zona en donde solamente se encuentra esta especie. Y esta especie se define por tener un cuerpo súper redondo así y patas muy pequeñas y la cabeza como triangular. Y es exactamente como se ve en la pieza de jade. Entonces, estas conexiones entre los rasgos específicos de diferentes especies con lo que representan en términos de ecología y su entorno, medio ambiente, yo creo que son cosas que si Priscila no estaba ahí para explicarme como que esa cerámica desde el Caribe, entonces eso podría ser una especie que es del Caribe, entonces este bolito es el renacuajo cargado en la espalda, o como las conexiones que hicimos solo fueron posibles debido a esa perspectiva interdisciplinaria. Sí. Es muy, sí, esa relación en una curaduría es fundamental porque lo que para nosotros muchas veces es el ornamento, ¿verdad? La ornamentación que pertenece a un periodo, saber qué significa tantas cosas, saber que es una representación más bien de un conocimiento profundo de la biología, de las épocas del año, de los momentos de mayor, pues esto que nos decís de las ranas en Guanacaste es maravilloso. Y toda esa magia sí se siente en esa exhibición. Y volviendo un poco a la muestra, porque parte de las cosas importantes acá es que los museos de este país arrancaron con una programación muy importante. El Museo Nacional, el Museo del Jade, el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Hay muestras y bueno, por supuesto los museos del Banco Central con varias exhibiciones. O sea, hay un planteamiento muy interesante sobre la programación de los museos, pero además su participación en este periodo. Y creo que eso es para resaltar la experiencia en llegar a los museos del Banco Central es maravillosa, es segura,
para personas que quieren salir un poco y pensar si habrá protocolos, si habrá condiciones y todo. Es absolutamente segura. Uno llega al museo, hay una guía, hay una experiencia a la que lo invitan a uno a lavarse las manos, a pasar por una boletería donde no hay contacto, a entrar en la exhibición en ese maravilloso edificio hito de la ciudad, que es un gusto. Solo ir a apreciarlo ya es un gusto, pero adicionalmente hay un cuidado muy delicado porque las personas no se junten en la exhibición y todo, y creo que trabajar también considerando estas nuevas condiciones es un reto, no solo la investigación detrás, sino también la experiencia del usuario del museo. Entonces queríamos saber un poco cómo fue prepararse, ¿verdad? En una curaduría así para este nuevo entorno. Tal vez, Karina, te comento ahorita que estás hablando de las nuevas exhibiciones que están en los diferentes museos. Te comento que esta exhibición de Nuro se marca dentro de una iniciativa titulada Paseo de los Museos, que es una iniciativa que conjunta justamente el Museo Nacional de Costa Rica, el Museo del Jade de la Cultura Precolombina, nosotros y el Teatro Nacional. En este caso, esta muestra se enlazó alrededor de 3 exhibiciones que fueron de estos 3 museos de arqueología, titulada Animales de Aire, Tierra y Agua. Entonces, en el Museo del Banco Central podemos encontrar esto, que es Emisarios de la Lluvia. En el Museo del Jade y la Cultura Precolombina hay una exhibición sobre murciélagos y en el Museo Nacional una sobre de nidos, huevos y aves. La idea justamente fue enlazar pues todos estos temas que de pronto nos dimos cuenta cuando estuvimos hablando que tenían una relación y que tenía que ver con el equilibrio con el medio ambiente, ¿verdad? Y cada uno pues empezamos a trabajar en ello y pudimos generar estas relaciones, y por esto es que también tenemos en este momento no solamente una serie de exhibiciones fuertes, sino que también en este caso están relacionadas, lo cual nos hace sentir muy contentos, ¿verdad? Otra de las cosas es que la exhibición de Emisarias de la Lluvia el año pasado tuvo un premio del BIT, ¿verdad? En el cual de diseño, del diseño gráfico que tuvo la exhibición, lo cual también pues nos enorgullece porque no solamente el tema de la exhibición y el diseño nacional estuvo pues relegado a lo local, sino que también pudimos mostrar cuál fue la iniciativa, cuáles fueron pues todo el trabajo que hubo de trasfondo de la exhibición. Y por supuesto, Karina, fue un poco complicado pues trabajar con el concepto, con la pandemia, ¿verdad? Fue algo que yo creo que no solo nosotros, sino que todos los museos fue inesperado. Tuvimos nosotros que mover algunas fechas, ver qué ocurría, por supuesto, pero tomamos todas las medidas necesarias para lograr que las personas siguieran disfrutando de las diferentes exhibiciones, no solamente físicamente en el espacio, sino también pues tuvimos a lo largo de todo este periodo, empezamos a crear un montón de recursos digitales, charlas, otro tipo de espacios que pudiéramos relacionarlos con los públicos, porque en realidad fue pues una cuestión muy complicada, y de hecho a partir de toda esta cuestión es que la curadora de arte, María José Monge, también decidió desarrollar una exhibición que está conjunta con la exhibición de Emisarios de la Lluvia sobre la comunidad y sobre todos los retos que nos trae esta pandemia. Entonces, en realidad la muestra del museo tiene varias cuestiones que puede ir a ver el público, no solamente Emisarias de la Lluvia, sino también una exhibición que nos hace reflexionar sobre qué es lo que está ocurriendo, y no solamente adentro del trabajo general del museo, sino qué es lo que pasa o qué es lo que va a pasar con nuestra comunidad a partir de todos estos eventos que están ocurriendo en este momento. Muchísimas gracias, Priscila, por ese comentario y ese recordatorio de que también reimaginar la comunidad es la otra exhibición que está en este momento en los museos del Banco Central, que genera un complemento interesante a la programación y genera para el visitante y la visitante una experiencia muy, muy redonda de lo que se puede llevar de conocer el museo si no lo conoce ya.
Muchísimas gracias. Ahora quisiera pasar con Paz Monge del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo para que nos cuente un poco de las dos exhibiciones que tiene ahorita el museo, que son Horizonte Espinoso y la exposición del Premio Bancarte 2020. Hola, Paz. Buenos días, Fernando, y buenos días, Karina. Muchísimas gracias por la invitación y realmente me emociona mucho estar aquí compartiendo sobre la programación del museo que, bueno, como lo decía Priscila y ustedes también lo estaban recordando, es un esfuerzo gigante por parte del sector cultura, en especial después de un año tan difícil como el que tuvimos el año pasado y retador. Se siente muy bien poder empezar el 2021 dando una muestra de que seguimos adelante y los museos siguen funcionando, seguimos abiertos. Y en el caso del Museo de Arte y Diseño, yo creo que la primera vez como de un poquito más de un año, casi un año y medio, que tenemos todas las salas llenas en este momento. La sala 1, la 2, la 3 y la 4 y la 1.1. Entonces, realmente sumamente emocionante y alentador para mí como directora, para el equipo del museo y para el sector poder ver el museo lleno de nuevo y con dos exhibiciones grupales grandísimas y brutales y dentro de lo que en su marco conceptual lo que tienen muy diferentes, pero también que tiene una perspectiva muy real de lo que está pasando ahorita en el mundo del arte aquí en Costa Rica y regionalmente. Si gustan, empiezo con la sala 1, que es donde tenemos Horizonte Espinoso. Es una exhibición grupal curada por Gabriela Sáenz y Sofía Vindas. Y creo que el nombre realmente define un poco la línea curatorial de esta exhibición. Es una reflexión sobre el horizonte espinoso o la situación un poco complicada que se ha tenido en ambas maneras, en la historia como artística costarricense, pero en especial en el año 2020 con toda la situación de la pandemia. Y las curadoras decidieron invitar a 35 artistas, ambos, algunos cuantos de la colección del museo, otros trabajos en comisión y también obras que se han expuesto hay veces antes en el museo, y se hizo esta exhibición grupal que reúne a bastantes generaciones de artistas costarricenses, entonces es muy especial, pero tiene diferentes ejes de cómo entre ciertas cosas, la pandemia, pero la vida se vuelve como un horizonte espinoso, pero siempre hay algo, un horizonte positivo también para ver. Entonces la exhibición tiene cuatro ejes que empieza, digamos, desde lo más oscuro, desde lo más difícil de este horizonte espinoso, hasta poder renacer y ver más allá de esto. Entonces es una exhibición que va muy en línea con este tema de la superación hasta dentro de la pandemia, que para nosotros como el museo nos encanta, y realmente les agradecemos infinitamente a Sofía y a Gabriela por esa curaduría y también a todos los artistas que participaron y en este momento están siendo parte de la programación del museo. Y a finales del año pasado tuvimos también la gran experiencia de poder inaugurar este premio bienal de arte contemporáneo. El premio Bancarte es un premio que es apoyado y financiado y realmente es una iniciativa pura de la Asociación Bancaria Costarricense, apoyado por bancos del Estado y bancos privados, donde cada 2 años se hace una convocatoria alrededor de un tema y se escogen entre 10 a 12 propuestas y se monta esta exhibición con ayuda de la curaduría del premio Bancarte y un jurado, y se escoge un premio ganador con una suma bastante generosa de dinero. En este año, bueno, el año pasado, ganó el artista Andrés Murillo alrededor del tema de qué hay después del arte contemporáneo, y también tuvimos una sección de artistas invitados que incluía a Guillermo Tovar, a Lucía Maderiz y a Adriana Arroyo. Entonces, también resultó ser muy bonito porque en este momento hay dos exhibiciones grupales muy grandes y muy importantes para el museo, y se siente como el museo se está volviendo a ser la casa de los artistas después de un periodo tan difícil como fue el año pasado, y tener todas estas exhibiciones grupales y además toda la programación del Bicentenario que se viene este año
es un horizonte con mucha esperanza para nosotros. Claro, y, y bueno, y aparte de lo interesante, de lo que me pareció más interesante justamente del recorrido del museo es ver esa interacción y ese diálogo entre generaciones de artistas, que eso no siempre pasa y no siempre tenemos la oportunidad de ver tantísima diversidad en las formas de acercarse al arte, en las formas de entender qué es la creación contemporánea en nuestro país. ¿Podemos tal vez profundizar un poco en ese diálogo intergeneracional que se da en estas exposiciones y en lo enriquecedor que ha resultado de ese proceso para ustedes como museo y para el público como visitante de este encuentro entre generaciones? Sí, claro, y realmente fue un proceso que no se planeó, y realmente no se planeó tampoco con mi gestión, porque cuando entré al museo, digamos que ya estas dos exhibiciones estaban bastante definidas, pero en el caso de poder ver, en el caso también de Horizonte Espinoso, un grupo de artistas que también hay muchas diferencias de generaciones entre ellos, pero son artistas muchísimo más consagrados y que han tenido su espacio y su discurso dentro del sector, y poder pasar a las otras salas, que es Bancarte, que es un premio, digamos, de un arte contemporáneo más emergente, donde se le da un poco la oportunidad dentro de este formato de la Bienal, artistas que pueden producir alrededor del tema que se les pone y poder ver estas dos mezclas de artistas que han formado parte de la comunidad del museo, que se han apoyado entre el museo y ellos, y que se tiene como una relación entre el sector y después un set de artistas muchísimo más contemporáneos que también contribuyen a este discurso de Horizonte Espinoso y que también hasta cierto punto pasaron por las mismas situaciones que se está tratando de decir en Horizonte Espinoso, es muy bonito porque hasta en cierto punto se podría decir que es un recorrido dentro de la historia del arte muy contemporáneo costarricense en este momento, de artistas completamente nuevos, que es la primera vez que están exhibiendo en el museo, hasta artistas como Sila Chanto, Cintia Soto, artistas que realmente tienen o han sido parte del museo desde que abrió en 1994. Entonces, eh, yo creo que no fue adrede, pero las cosas tampoco no pasan por coincidencia que tengamos este recorrido exactamente de una historia sumamente contemporánea del arte costarricense y en cierto punto también hasta regional en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo ahorita. ¿Por qué regional? De qué manera regional podemos apreciarlo en las exhibiciones? Porque tal vez eso fue una parte que se me fue a decir, el hecho de que hay artistas internacionales de la región centroamericana en la exposición Horizonte Espinoso. Hay artistas panameños y hay artistas nicaragüenses también que son parte de nuestra colección, y también vale enfatizar que el Museo de Arte y Diseño atiende a la región centroamericana, además del sector costarricense. Entonces, para nosotros siempre es muy importante, y en especial este año del Bicentenario, poder enfatizar eso por medio de nuestra programación, de que estamos celebrando no solo el Bicentenario costarricense, pero de la región centroamericana, por medio del arte que coleccionamos y exhibimos. Claro, una de las cosas que me pareció más enriquecedora de la exposición no solo es la diversidad de generaciones, sino también la diversidad de lenguajes que utilizan los artistas y la diversidad de acercamientos al arte contemporáneo que demuestran. ¿Podríamos hablar un poco de esa diversidad justamente de lenguajes y de estrategias que toman los artistas para expresar lo que les interesa? Sí, no, por supuesto. Y yo creo, Fernando, que eso es un excelente punto, porque parte de esta pluralidad de lenguajes que se encuentran en ambas exhibiciones, en Horizonte Espinoso y en Bancarte, demuestra cómo el museo en este momento también se vuelve un punto de encuentro para esta diversidad de lenguajes, valga la redundancia, y cómo el arte contemporáneo adopta esa definición de un punto de encuentro de todas estas formas,
de que ya el arte, y en cierto punto el arte contemporáneo, pasa de ser esta representación un poco canónica que tenemos nosotros de tiene que ser una pintura o tiene que ser una escultura, y vemos todas estas instalaciones, videos, aproximamientos al arte y a sus propias experiencias o a sus discursos, a sus intereses desde lugares sumamente diferentes. Se me viene a la mente tal vez un artista que tiene dos piezas compartidas, y lo digo compartidas porque están ambas, Horizonte Espinoso y en Bancarte, que es Carlos Fernández, que tiene un discurso, digamos, un interés por la ecología, el arte contemporáneo, digamos, y los procesos ambientales que pasa el país. Y ustedes cuando fueron al museo vieron que ambas piezas tiene su propia instalación de tierra, pero tiene también un mix con la parte bidimensional y estas pinturas. Entonces yo creo que el mix de estos lenguajes entre poder incluir una instalación un poco de afuera y traerlo también adentro del museo, eh, hace el museo volverse otra vez esta casa de diferentes representaciones para que el arte contemporáneo siga pudiendo expandir esta definición y que los diferentes artistas también se sientan ambos en las exhibiciones, pero también artistas emergentes que aspiren a poder exhibir en el museo, se sientan cómodos experimentando, porque al final sería muy injusto pedirle a un artista que tenga todas estas ideas que nada más produzca de un formato u otro. Entonces, creo que esta comodidad de experimentación y de diversidad de lenguajes que ambas exhibiciones proponen y abrazan de una manera muy fuerte es parte también de la metodología y del ethos del museo contemporáneo hoy en día. Y un poco pensando en la experiencia de los visitantes al museo en estas circunstancias, ¿cómo se ha pensado cómo se ha diseñado precisamente esa experiencia para que las personas se sientan seguras de poder salir y volver a visitar un museo y volver a estar en una institución como esta? Creo que, que ha sido un reto completamente, en especial porque por más de que nosotros empecemos ya a migrar a una plataforma muchísimo más virtual y poder ofrecer las opciones de, si uno no se siente cómodo, poder tener el museo en la casa por medio de la computadora, el teléfono, pero también querer volver a la gente, invitar a la gente a que vuelvan al museo, ha sido un reto completamente. Por nuestra parte, siempre hemos sido muy apegados al protocolo y nuestro museo es muy respetuoso en esa manera, pero al mismo tiempo es poder tener este mix o este balance entre forzarnos a nosotros a volver a atraer a la gente al museo, que es sumamente difícil, pero también poder ver cómo podemos traducir todas estas experiencias que les estoy contando en este momento a un formato digital para que no sea solo el sector costarricense, pero también el sector latinoamericano e internacional que pueda también visibilizar y ver este contenido. Pero sí a decir que hay veces que el protocolo y poder darle la seguridad, ofrecer talleres, información, eh, puede que no sea suficiente para un museo, pero seguimos haciendo todo lo posible y ofreciendo estas iniciativas educativas, mediativas, eh, prontamente visitas guiadas en esta programación, en la del Bicentenario también, para poder volver a traer la comunidad, y una comunidad que además de que se basaba mucho de nuestra programación, era la interacción de todos los museos alrededor y toda esta, como compartía Priscila, y era un plan que se venía manejando también la ruta de museos, poder activar eso otra vez, hasta el mismo Art City Tour que movía tantísimo el sector cultura, y realmente esa masa de gente que podía ir visitando los museos. En este momento todo eso todavía se encuentra en pausa, entonces yo creo que es un proceso que se sigue trabajando y que esperemos que en el 2021 se vuelva a levantar, obviamente con su propio protocolo. Hay algo que ocurre, y vuelvo tal vez a la perspectiva de todos los museos, hay algo que ocurre y que es muy característico de nosotros, como nuestras
nuestras diferentes identidades costarricenses, porque son muchas y porque son regionales y más bien eso es, pensar en una sería disminuir un potencial tan grande en nuestra cultura. Pero pasan desde la reflexión precolombina, histórica, de costarricenses, de hace muchísimo, o sea, de inicios de una historia, preocupados o con un conocimiento profundo del ambiente, de su hábitat, de las condiciones, de la participación de la fauna. Esa reflexión creo que hay que ponerla en valor porque me parece, y es algo que de lo que reflexionamos Fernando y yo después de ir a las exhibiciones, que ahí hay muchas características en todo ese, en las propuestas de los museos. En la propuesta, en la curaduría de María José Monge, en los museos del Banco Central, porque hay una reflexión del momento histórico también, y está lo emocional de la colección del museo, que si alguien quiere empezar y nunca se ha acercado a los museos y en este momento pone un pie en cualquiera de los dos museos mencionados acá o representados por ustedes, va a tener una idea del camino del arte costarricense. Lo va a tener muy claro en los museos del Banco Central, desde el origen, desde una génesis de todo esto, con la muestra de María José, una salida contemporánea a preguntas y cuestionamientos muy importantes. Y en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, que me parece que es un recordatorio que hay preguntas y hay cuestionamientos críticos fundamentales que no se nos deben de olvidar por la coyuntura. O sea, son anteriores a ella, están representados, son deudas históricas que se tienen ahí, que se ponen en valor y que se pusieron en valor por muchos artistas y que no están resueltos, pero están representados. O sea, me parece que el discurso, la narrativa de las cosas en las que tenemos que estar pensando está representada en ambas muestras, hablando, ¿verdad?, en plural, y me pareció particularmente, y quisiera como profundizar un poco en eso, en esa curaduría que hace Gabriela y Sofía, de una manera sumamente emocional, pero también muy técnica. O sea, hay un balance muy importante, eh, pero creo que es lo que uno querría en un momento así, en el que tiene que decidir cuánto tiempo va a poder dedicarle a los museos y todo, y que uno vaya y que haya una exhibición o exhibiciones tan nutridas, tan llenas de contenido, con las que dan muchísimas ganas de volver. Creo que son, y invito a las personas que están viendo este programa a visitarlas, pero además especialmente a revisitarlas. No programen una visita, programen una, pero programen al menos dos. De las ranas hay que saber muchísimo, de ese conocimiento ancestral también, pero volviendo al aspecto contemporáneo del museo, Paz, me parece que aunque estuviera planeada desde hace tiempo, no pudo haber llegado en un momento más representativo. Es ver a nuestros artistas contemporáneos que hace mucho tiempo no estaban en las salas del museo, otra vez ahí. Eso, hay algo emocional en eso. ¿Cuál ha sido la reacción del público sobre este tema? Ha sido, bueno, es algo que yo le decía al equipo del museo también, que también tener tantos artistas dentro del museo, la reacción ha sido realmente abrumadora, y en lo personal yo he sentido que, y hasta mi reacción como antigua usuaria y ahora funcionaria del museo, es de puro agradecimiento, porque yo creo que en este momento, bueno, además de lo que me han expresado, esto es lo que el sector cultura necesita en este momento: poder tener estas muestras y estos gestos
de avance aún así en la pandemia. Y yo creo que tener un gesto de 4 salas llenas, completas en el museo, con 2 exhibiciones grupales bastante fuertes, es un excelente indicador de lo que el museo todavía puede seguir dando, aunque económicamente y legislativamente tal vez todavía el sector cultura sigue avanzando poquito a poco, pero que se tiene muchísimo que ofrecer cuando nada más se tienen la disposición, y más que la disposición, poder contar con el talento inmenso de todos estos artistas que ahorita están en el museo. Entonces, por lo que yo he visto y lo que me han comentado, la gente está muy agradecida por poder tener este espacio otra vez en el museo, y como usted dice, poder entrar a un museo que haya muchísimo que desmenuzar, de que no sea una exposición de entrar y ver y salir. Y fue como, esa fue la interacción, el poder entrar, desmenuzar, poder tener todas estas capas de significados en todas las salas, es una experiencia sumamente enriquecedora. Muchísimas gracias, Paz. Yo quisiera nada más para ir terminando con el programa, una reflexión breve sobre lo que implica la investigación de exposiciones de este tipo, lo que implica en términos de trabajo dentro del museo, detrás de escenas, por así decirlo. Tal vez Priscila y Jenny nos pueden contar un poco darnos esa perspectiva de qué es lo que implica investigar para una exposición de este tipo, como la de Anurus. Claro, digamos en el caso de las exhibiciones de arqueología, el proceso de investigación que nosotros desarrollamos es de alrededor de un año, año y medio, debido a que no hay normalmente información sobre los temas que investigamos, tratamos de innovar y de aportarle más al público de lo que ya está escrito en un libro antiguo, ¿verdad? La idea es como ver qué nuevas cosas podemos aportar. En el caso de nuestra investigación sobre Anurus, duramos casi 2 años desarrollándola, obviamente que se hace simultánea con otras exhibiciones, ¿verdad? Con otras investigaciones. Y justamente este proceso de poder reflexionar, de poder revisar las piezas, que en este caso nosotros revisamos más de 500 piezas de los museos, al final en la muestra hay solamente 50 piezas de un cúmulo de un montón de objetos que nos dimos a la tarea de revisar cuidadosamente, ver en términos arqueológicos, de en periodos, en espacio y tiempo, cuál era su significancia, y luego poder ver con Jenny pues cuál era sus detalles biológicos y todo esto. Entonces, al final los procesos de investigación no solamente es, a veces se reduce mucho el espacio del museo en donde vemos pocas piezas, o a veces la información está reducida por justamente todo lo que implica el poder darle al público aquellos detalles importantes o los highlights o lo que nosotros queremos que ellos ojalá se fueran de la muestra sabiéndolo, ¿verdad? Conociéndolo. Sin embargo, hay un cúmulo de detalles de investigación, de piezas, de objetos, de reflexiones que se dan a lo largo de un periodo, en este caso amplio, ¿verdad? En los cuales en nuestro caso, por dicha, podemos mostrarlos en los libros o las publicaciones que les damos a los públicos. En el caso de Anurus, en nuestra página web pueden descargarla gratuitamente para saber más información si alguien quiere conocer más sobre el tema. Y por supuesto, Picasso, el trabajar interdisciplinariamente es sumamente enriquecedor, ya que no solamente uno se queda con la parte arqueológica, que es mi especialidad, sino que en este momento yo aprendo igual que el público cuando llega a la muestra. Yo tuve que pasar por todas esas etapas de saber cuál era la diferencia entre una rana y un sapo. ¿Qué es esto? Que son hilos de huevos. O sea, yo también tuve que cumplir ese proceso, y a la hora de poderlo pues mostrar al público también es un aprendizaje que me encantó el poder compartirlo, ya que para mí fue muy lindo el poder aprender todas estas cosas, ¿verdad? Y poderlas mostrar en este caso. No sé si Jenny quiere ampliar algo con ese tema. Sí, bueno, lo que mencionó Priscila de que compartiendo uno aprende un montón. Ahora yo conozco de tipo San Miguel Galleta, que es un tipo de cerámica que solo se encuentra en Osa, como desde detalles hasta cambiar un poquito de la forma en que pienso en los mismos ranas, porque encontramos varias piezas
que son obviamente representaciones de especies que hoy día están en peligro crítico y casi no se ve en el campo. Entonces, si voy a buscar, casi no los encuentro o ya no es posible encontrar poblaciones realmente que estaban representadas en esas piezas. Ahí están. Y eso cambia un poquito el pensamiento de hace 1000 años, cómo estuvo la situación de las poblaciones de los anfibios en el país comparado con el día de hoy. Y eso da un poquito de perspectiva temporal, de contexto, de lo que vemos hoy día en la biología comparado de la condición en que evolucionaron estas especies. Entonces, la investigación yo creo que aportó mucho para Priscila y para mí, pensando en maneras que nunca antes hemos como cruzado ahí. Eh, y también poder compartir esas cosas con el público. Entonces, es una cosa investigar para que nosotros conocemos y es otra cosa pensar de todas las cosas que hemos visto, cuáles son los puntos claves que queremos compartir con el resto de los interesados. Y tal vez otro pensamiento ahí es que me gustó mucho que todos los participantes en el museo de diseño gráfico y fotógrafos y otros investigadores, excelentes estudiantes de la herpetología, hasta que pusieron apodos de diferentes especies en cada uno para definir sus personalidades. Fue muy lindo compartir y trabajar con ellos, sí. Creo que una experiencia de este tipo nos sirve de recordatorio de que el museo o los museos en general pueden seguir siendo puntos de encuentro muy importantes, ¿verdad? Para la sociedad y pueden seguir siendo puntos de diálogo y espacios donde pueden ocurrir cosas, intercambios que no ocurren en otras partes de la sociedad, ¿verdad? En otras partes del tejido social, y que eso que permiten los museos es algo que tenemos que, en contextos de crisis, en contextos adversos, continuar defendiendo y continuar valorando. ¿Cómo lo ves desde la perspectiva del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, Paz? Creo que exactamente como ustedes lo estaban definiendo y como lo, lo venía diciendo yo en mis reflexiones pasadas, es este punto de encuentro que por parte del área de diseño de arte contemporáneo es también para que la gente que logre o los usuarios que logren venir al museo tengan una curiosidad para poder seguir aprendiendo y volviendo al museo y que siga creciendo el sector de esa manera, de que es obviamente nosotros siguiendo nuestra ley de creación el poder exhibir todas estas exhibiciones y este contenido, pero exhibirlas de tal manera que cree una curiosidad de poder seguir haciendo nuestra comunidad crecer por medio de nuevos estudiantes, nueva gente que le interese el arte, hasta artistas emergentes que no sabían que iban a ser artistas emergentes hasta que llegaran al museo. Y creo que estos diferentes puntos de encuentro son los que, por mi parte y por mi gestión, y yo creo que lo que define ahorita en líneas muy gruesas lo que es el arte contemporáneo es exactamente eso, es un punto de encuentro interdisciplinario para que salgan a florecer todas estas nuevas definiciones e interacciones de lo que puede llegar a ser una comunidad del museo. Muchísimas gracias. A modo de cierre, Paz, ¿podrías tal vez recordarnos qué nos vamos a encontrar en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, hasta cuándo y cuál es esa experiencia que vamos a tener al visitarlo? Claro, sí. En este momento pueden encontrar en la sala 1 y la sala punto 1 la exhibición Horizonte Espinoso, y en la sala 2, 3 y 4 el Premio Bienal Nacional Bancarte. Ambas exhibiciones van a estar Bancarte hasta finales de marzo y Horizonte Espinoso hasta finales de abril, y después empezaríamos con nuestra agenda expositiva más en línea con el Bicentenario, seguido por el premio, o bueno, la convocatoria de próxima temporada en conjunto con la Dirección de Cambio Climático, donde vamos a estar
descubriendo y experimentando todas estas relaciones entre arte, tecnología y cambio climático, y esperamos después de eso tener nuestra exhibición de videoarte centroamericano, que sería la inauguración del programa Inquieta Imagen, la edición bicentenario. Entonces es lo que tendríamos y lo que puedo adelantar para no matar el suspenso hasta, digamos, como junio, julio, pero si tienen alguna pregunta o consulta, pueden entrar a la página web del museo, a las redes sociales. Estamos abiertos de martes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Muchísimas gracias. Y en el caso de los museos del Banco Central, ¿qué nos vamos a encontrar? Un recordatorio breve y qué podemos esperar de este año. Bueno, primero que todo, agradecemos la invitación para hablar del tema. Se van a encontrar una muestra llena de simbolismos sobre las ranas y los sapos, de diferentes perspectivas y representaciones de un periodo arqueológico que va desde los 300, 500 antes de Cristo hasta el 1550 después de Cristo, y nos va a interpelar con reflexionar justamente qué es lo que pasa con nosotros en el medio ambiente, ¿verdad? Cómo lo estamos manejando, los recursos ambientales y todo esto, lo cual para nosotros es sumamente interesante e importante. Primero que todos los museos estamos abiertos de lunes a viernes, todos los días, no lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Hay compañeros que están a lo largo de las exhibiciones que nos pueden ayudar con todas las preguntas que tengan. Igual vía Facebook, vía redes sociales van a encontrar un montón de materiales sobre la muestra, tanto la publicación del libro como un breve recorrido por la exhibición Emisarias de la Lluvia. Todo esto también se encuentra en nuestro YouTube de la sala. Luego tenemos una agenda muy amplia de actividades, entre ellas con relación al pasado de los museos. Este miércoles tenemos la primera charla virtual en el Museo del Jade sobre murciélagos, y el 18 de febrero vamos a estar Jenny y yo dando una charla sobre Emisarias de la Lluvia, también vía web por nuestro Facebook, para que se conecten y pues no se les olvide poner en su agenda que tienen estas oportunidades de poder hacer sus preguntas, visitar la muestra. Vayan con confianza, tenemos todos los protocolos de seguridad adecuados, lavado de manos, movimiento en las esferas o los globos de familiares, distanciamiento social. Pueden ir con toda tranquilidad, no solamente a los museos del Banco Central, sino que a todos los museos, y los esperamos. Muy bien, muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias Muchas gracias a todas. ustedes. Y vamos a los museos. Qué buen inicio de año, gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa de Desayunos de Radio Universidad. Fue un placer poder traerles buenas noticias del gremio cultural en un programa como estos. Muchísimas gracias a Adrián Brenes en la parte técnica y a Fabiola Cordero en cabina. Gracias Jenny, Priscila y Paz por habernos dado la información desde el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo y los museos del Banco Central. Que tengan muy buen día y muy buena semana. Dicen que para empezar el día hay que hacer un desayuno sustancioso, cargadito de buena información, alguna pizca de datos reveladores y muy copioso en análisis. Eso sí, usted es quien decide al final cómo tomarlo. Aquí en Radio Universidad